Buenas tardes, me llamo Peter González y vengo de Austin, Texas. ¿Alguien ha estado en Austin alguna vez? De vez en cuando alguien levanta la mano, me da mucha alegría. Austin es un sitio muy bonito, como Coruña. Me da la sensación, por la energía que tenéis, que sois personas inquietas, buscadoras, que creéis que hay más que se puede conseguir, que a lo mejor tenéis más que podéis dar, que sentís que se puede vivir de una manera más plena. ¿Sí o sí? Me da la impresión también de que a lo mejor, esto lo digo a lo mejor, que hayáis intentado cambiar de alguna manera y que todavía seguís con algo que a veces se describe como si tuviese un saboteador que no me deja hacer y llegar a lo que quiero. ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? En mi camino, yo me encontré con un saboteador. Yo lo describo que era como una burbuja que tenía lo que quería ahí tan cerca. ¿Cómo te llamas? Priscila. Priscila, como tocar donde está Priscila, estaba tan cerca, pero esta burbuja invisible, por mucho que intentase, no llegaba a alcanzar mi meta. Me frustró mucho, empecé una búsqueda con todo tipo de herramientas, con PNL. Estudié con Richard Bandler, uno de los originadores, con su ex mujer, Leslie, Robert Dills, gente muy buena, y todavía me acercaba un poco, pero seguía esa burbuja. Me frustró esto mucho. Por favor, apagar los móviles, e incluso Peter. Y, a ver, como nadie me llama, en España, especialmente el móvil americano. Y cuanto más estudiaba, más frustración sentía porque sabía que podía conseguir esta meta. Sabía que tenía los recursos, desde luego tenía las ganas, la disciplina, pero era como a veces cuando estamos nadando y queremos coger una pelota de estas hinchables, ¿no? Cuanto más nada, más se aleja, ¿no? Nos acercamos y seguimos el camino. Yo descubrí Psyche en una conferencia de Bruce Lipton. ¿Alguien ha leído el libro de Bruce? Se llama, bueno, ha escrito 3 ahora. Debería decir, ¿alguien ha leído el libro La biología de la transformación? Perdón, la biología de la creencia. Sí, ese fue su primer libro. Yo leí ese libro y lo leí en un día, y era un domingo, y el viernes siguiente venía Bruce a Austin, Texas, donde vivo yo. Buena noticia y mala noticia. La buena noticia es que venía mi ahora nuevo héroe, después de leer el libro. Si habéis leído el libro, a lo mejor entendéis. Y la mala noticia, no tenía dinero para ir. Por lo tanto, lo que hice es pensar, ¿cómo puedo yo llegar a ir a esta conferencia? Y como trabajaba como fotógrafo, que había trabajado como 25 años como fotógrafo, se me ocurrió hacer un intercambio de fotos por asistir a la conferencia. Y llamé el lunes, y llamé el martes, y llamé el miércoles, y llamé el jueves, y dejé mensajes de todas maneras que podía para ver si me contestaban, y el viernes por fin alguien me contestó. Y sin que tuviese más que contestar, yo me lancé a describir todo lo que quería hacer. Mira, esta idea me parece muy buena para Bruce, a ti me encanta, etc. Cuando la dejó respirar un poco, me dice, yo no tengo nada que ver, pero la persona que lleva el taller seguramente ya va a estar en la iglesia donde se va a hacer, ¿por qué no vas ahí y se lo preguntas? Muy bien, buena idea. Entonces me acerco y me encuentro con una mujer, está en una mesa escribiendo cosas, entro... Hola, soy Peter, me mira con una cara, ceja fruñida y me dice, no tengo tiempo, mira, busca MJ. Pum, 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 MJ, ¿dónde está MJ? No había nadie, en la iglesia no había nadie, eran las 5:30, no había nadie, paseando por ahí, el corazón a mil. De repente, no sé si sabéis esto de nosotros en Estados Unidos, nos encantan las etiquetas. Hola, soy... MJ, hola, soy Peter González. ¿González? Sí, mi padre era español. No me digas, yo viví en Sevilla.
Sevilla, sevillana, no sé qué, sangría, no sé cuánto. ¿Y qué querías? Pues mira, se me ocurrió hacer fotos a cambio de poder asistir a la conferencia. ¡Qué buena idea! O sea, no me pidió ver fotos, ni si tenía cámara, ni nada. ¡Qué buena idea! Nos acercamos a la mesa donde está esa mujer, cejas fundidas todavía, escribiendo apuntes. Me pone una etiqueta VIP. Te vas a sentar en la primera fila para que nadie te estorbe de hacer fotos de Bruce. Y ahora voy a ir al aeropuerto a recoger a Bruce. Mira, entra en esta salita de aquí y cuando llegue Bruce, hablas con él, le conoces un poco, sacas fotos y cuando termines de hacer fotos, empezamos la conferencia. Thank you, God. Así conocí a Bruce. El último día de la conferencia, llamó a una amiga que estaba ahí. Bruce escribió un segundo libro que se llama La biología de la transformación. Es curioso, ¿no? La traducción, cómo es el idioma, ¿no? Porque en inglés se llama Spontaneous Evolution, que ya sabéis, se traduce la biología de la transformación. Es una broma. Evolución espontánea, ¿no? Pues no lo tradujeron así. Y ese segundo libro lo escribió con un hombre que se llama Stephen Berman. Y Stephen Berman, la mujer de Stephen, se llama Trudy, era instructora de Psyche. Y el último día, Trudy hizo una demostración de Psyche. Estoy viendo la demostración de Psyche cuando una voz dice, "That's for me". Eso es para mí. Y lo explico de esa manera porque no era que yo estuviese pensando, yo estaba absorto en lo que estaba pasando ahí y de repente escucho, "And I'm going to take it to Spain". Y lo voy a llevar a España. Y así conocí yo Psyche. Y al salir de esa conferencia ya me había removido muchas cosas. Me había sentido, primero, que era extraño que yo sintiese algo así. Segundo, que no sabía lo que era la herramienta. Me encuentro una amiga y me dice, mira, mañana voy a tener una fiesta para Steven, que estaba ahí, y Trudy. ¿Por qué no te pasas? Digo, claro, encantado, quiero hablar con Trudy. Y después de esperar a mucha gente que hablara con Trudy, me acerco a Trudy y le digo, Trudy, mira, no sé nada de Psyche, no he experimentado Psyche, pero quiero ser instructor. Me dice, es un poco raro que no hayas experimentado, porque la gente generalmente va a los talleres y al ver el taller y sentir los cambios o al sentir unas sesiones dice, uy, me encanta. Pero nadie me había dicho nunca que quería ser instructor sin haber probado la herramienta. Y lo digo porque sentí que esto era lo mío. Y después cuando me fui formando, que fui la siguiente semana a Houston a hacer el taller, en vez de esperar a la siguiente, que venía ahí a hacer un taller en Austin, ha sido un proceso de ir descubriendo cómo es esto, si funciona o no, desde el escepticismo, pero no, porque ya sabía que esto, ya tenía esa llamada, que esto es lo mío, entonces era un poco curioso sentir esto lo mío y a la vez ir viendo si funciona o no. A lo mejor es un efecto placebo. No, podía ser, realmente podía ser. Iba experimentando cosas y al final dije, uy, da igual, si es efecto placebo, esto me ha cambiado la vida. Y lo digo porque creo, como empecé antes, que hay mucha gente que siente que hay más y que tienen algo más que dar y siguen con una búsqueda. Y creo que parte de esa búsqueda es darnos cuenta de lo que yo soy ahora, quien yo soy ahora, no va a ser la misma persona que me descubro siendo cuando haya llegado a estos cambios que quiero vivir. Y me lo planteé en ese periodo donde estaba experimentando esto, porque me di cuenta que la mejor manera que tenía para describir cómo me sentía era, yo lo hacía sentado en una silla, imaginaos que estoy en una silla, ¿no? Estoy sentado, y toda mi vida había estado viendo el mundo de esta manera. Y un día amanezco y veo el mundo de esta manera. Y era como, a ver, ¿cómo explico yo eso? Porque no había habido ninguna catarsis, no se me había caído la casa encima, era como que los cambios habían sido tan sutiles, pero y llegó un día donde el peso del cambio era tan grande que esto no lo puedo explicar de ninguna manera. Entonces escuché una música por primera vez. ¿Cómo explico yo esto? Bien, bienvenidos todos a esta tarde. Espero que nos vayamos a divertir un poco al aprender cosas nuevas. Este proceso de cambio
creo que es muy importante. Tenemos móviles donde con Google Earth, creo que se pronuncia así, Earth, podéis ver mi casa en Austin. ¿Cómo es posible? Estamos en La Coruña, perdón, A Coruña. ¿Cómo es posible que con un aparato podáis ver mi casa? Pues sencillamente porque la tecnología ha avanzado de tal manera que ahora los cambios han hecho que sea posible. Y creo que esta herramienta que vamos a describir y luego enseñar es una que hace que cambios de ese mismo nivel se puedan producir, que no requiere estar 5, 10, 20 años buscando algo, que ahora directamente podemos ir a lo que deseamos, que hace que sea totalmente diferente. Yo explico Psyche como un paradigma nuevo de cambio. Y es diferente porque antiguamente, y tiene mucho sentido, y tiene sentido en qué contexto, ¿no? Alguien como yo iba a una persona que tenía experiencia, se podía llamar a un maestro, una persona cuyo camino le había llevado a tener experiencia. Yo quería ese tipo de experiencia, yo venía a esa persona. Y una de las diferencias es que, como todos, seguro que todos hemos escuchado, el poder está dentro de nosotros. Y esta herramienta dice, sí, es verdad. Y además lo vamos a poner en práctica. Eres tú ahora tu autoridad. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Entonces, en vez de tener que buscar a una autoridad, menos mal que no tengo que ser yo, yo soy la autoridad de mi vida y cada uno es la autoridad de su vida. Y el trabajo, como se hace, es decir, ¿qué es lo que quieres tú en tu vida? Y devuelve el poder a la persona. De otra manera, también un poco diferente, por eso lo llamo también paradigma nuevo, es que antiguamente se tenía que trabajar con la mente consciente, o sea, ¿cómo resolvemos esta situación? Y yo lo llamo, y lo explicaré un poco más tarde, que el paradigma antiguo decía que aquí está el problema. El problema podía ser un dolor, podía ser un miedo, una fobia, podía estar malestar, enfermedad. Entonces, esto yo lo llamo la línea. Y para buscar la solución teníamos que ver cuál era el problema y bajar por debajo de la línea. ¿Se entiende esto? Tengo miedo, pues a ver, ¿cuál es la causa del miedo? Me molesta esto, pues ¿de dónde viene? ¿De quién te lo ha hecho vivir de esa manera? Y tenemos una idea de que la manera de resolver los problemas que tenemos es buscar la causa y después esto nos va a dar la pista, a lo mejor quién nos puede ayudar para resolver la situación. Y otra manera de pensar es que yo ahora mismo puedo ir a vivir por encima de la línea, que aquí es donde está el amor, está el placer, está el gozo, está la felicidad, está la confianza, todas las buenas emociones, los buenos recursos están aquí arriba. Entonces, en vez de ir hacia abajo a buscar dónde está el problema para resolverlo, podemos ir directamente a estar en el estado que deseamos. Y la manera, o sea, lo que facilita que eso sea así, es que en vez de trabajar con la mente consciente, vamos a trabajar con lo que seguramente ya conocemos, es la mente subconsciente, que es la parte que, según el Dr. Lipton, nos está dirigiendo la vida entre el 95%, en su libro dice el 98% del tiempo. En una conversación que tuve con él, me dijo que él se piensa que es más como el 99%, pero no quería ponerlo en el libro porque no quería asustar a la gente. O sea que esta parte, que ahora explicaré así rápidamente de dónde viene ese poder del subconsciente, nos está guiando la vida y hace que tengamos esa sensación de sabotador. ¿Alguien ha tenido esa sensación de que hay un sabotador? Una persona, bueno, dos. Coña, no sé, la gente aquí es excepcional. Esa sensación no es porque haya una sombra, una parte mala, una parte oscura, en mi opinión. Según Bruce, dice que viene por lo que hemos absorbido. Entonces, este paradigma, y me gustaría explicar un poco de dónde viene esa situación de manera de pensar y luego hablar un poco de Psyche. Psyche es un nombre fascinante, ¿no? Es algo japonés. Creo que es como el sushi, pero además creo que se dice shiski,
o cheesecake. Me gusta más cheesecake, podemos llamarlo cheesecake, ¿no? O Siska, o Sika, o la forma más divertida era soy gay. En serio, salió en Palma de Mallorca. Un amigo se llama Joan, estaba ahí dando en networking, ¿no? Cada persona se levanta, habla un minuto de lo que está haciendo en su vida y tal. Y bueno, un día, creo que fue un día o dos más tarde, estaba Joan y estábamos, una amiga en Gracia y yo, y apareció Joan y estábamos hablando los tres. Yo me fui a comprar una cosa y llegó una mujer. Ah, en Gracia, estaba en el curso de Gestalt. No, en Gracia, ¿qué tal? Tal. Y estaba en el coche y ve a Joan y dice, ah, Joan, tú eres el que estás en el proceso de soy gay. No, proceso de soy gay. O sea, se le ha llamado muchos nombres. Y se pronuncia Psyche, es el método que tiene el nombre raro. Y Psyche viene de la palabra psyche, si ponemos una E, alma, espíritu. Y es una herramienta que, según el originador se llama Rob Williams, es un proceso espiritual con beneficios psicológicos. El originador, y se llama originador, prefiere que se le llame así, Rob Williams, no sé si lo pronuncio bien. Prefiere que se le llame el originador porque le vino esta información como un momento de intuición, ¿no? Un salto de inspiración, en vez de una canalización o en vez de él crearlo. Y este método, según él, permite que la persona se ponga más y más en contacto con su esencia, su espíritu. Y vamos a ver cómo funciona en breve. Bruce en su libro empieza hablando de las células, así que vamos a hablar rápidamente de las células para que se entienda un poco, porque esto para mí es fascinante. Bruce explicó que en los años 70 él estaba en la Universidad de Medicina de Wisconsin dando clases a futuros médicos y enseñándoles, podéis ver ahí atrás, en el fondo se ve bien, de lo que se conocía en ese momento de la biología, la célula. Núcleo, el ADN se encuentra en el núcleo, se consideraba que era el cerebro o la parte que controlaba la célula, el centro de control de la célula. Y él estaba, a Bruce, él me contó que, no sé si está en el libro, pero él me lo contó también, que a los 6 años le regalaron un microscopio. Y desde entonces le han fascinado las células y cómo funcionan. Y dice, nosotros, los biólogos celulares, no vemos a las personas como una persona, vemos como una comunidad de células, de unas 550 trillones de células. Fascinante, ¿no? Células que están relacionadas de pelo con tal, fascinante. Y que uno puede aprender, estudiando las células, cosas que podían darse en comunidades humanas. Y cosas de los humanos que podían darse en las células. Total, que él estaba estudiando mucho y haciendo muchos experimentos, especialmente clonando células madre y haciendo experimentos con células madre. Y un día le quitó el núcleo al cerebro, del cerebro le quitó el núcleo a la célula y la célula siguió viva. ¡Ups! A ver, eso no debería pasar. ¿A qué animal le quitamos el cerebro y sigue vivo un mes, 2 meses? No. Entonces aquí tenemos un problema. Houston, we have a problem. Que se había dado cuenta de que la biología estaba fundada en una falacia, que esto no era el cerebro, o también que no encontrábamos dónde podía estar el cerebro, porque la célula, aunque es un organismo muy sencillo, no podía vivir sin su centro de control, ya que las células tienen básicamente las mismas funciones que el ser humano. Tiene que digerir, encontrar comida, digerirla, eliminarla, moverse, alejarse del peligro y tal. Entonces, lo que había descubierto es que el gen no era tan importante como se le daba crédito, y que también quedaba la pregunta de que ¿cuál es el cerebro? ¿Dónde está el cerebro? Y no parecía que hubiese nada dentro de la célula suficientemente sofisticado para ser el cerebro. Un día había estado clonando células madre y se le ocurrió poner una placa de Petri, células de nervio.
Y juntó este grupo de células clonadas a ese grupito. Y en otra placa de Petri puso células de músculo. También puso este grupo de células clonadas. Y la tercera placa puso células de grasa. Tenemos nervio, músculo y grasa. Y cada uno tiene células clonadas idénticas. Y acá unos días cuando fue a mirar las células de este grupo, las células clonadas se habían convertido en células de nervio. Y aquí en células de músculo y aquí en células de... Very interesting, dijo. O algo parecido. O sea, que se dio cuenta de que algo en el entorno, de alguna manera le había llegado el mensaje de lo que había en el entorno para que se reprodujeran de este tipo de célula. Y empezó a indagar y se dio cuenta que la célula tenía miles de receptores. Y estos receptores eran como un chupa chup, lo explica él. Un chupa chup que tiene la parte del caramelo, lo estoy dibujando un poco más grande, ¿no? Tenía un palo hacia afuera y uno hacia adentro. Y hacia afuera tenía un receptor y hacia adentro tenía un efector. Y este receptor podía detectar lo que había en el entorno exterior y así tenía pues miles. Entonces, en vez de dibujar miles, que tardaría un poco, vamos a dejarlo con estos colores. Y cada color era capaz de recoger solo una señal a través de una proteína. Y si en ese entorno entrase una señal y no hubiese un receptor, esa célula no podía aprovecharse de la información. A lo mejor se confunde un poco desde fuera, desde lejos, pero esto es naranja y este es rojo. Entonces, veo que desde atrás se puede confundir. Pero esta célula que no tiene un receptor rojo no podía detectar esa señal roja. Era totalmente invisible. Pero si hubiese una señal, vamos a usar el naranja, el receptor naranja puede detectar esa señal naranja. Entonces lo que ocurría es que imaginaros que esta es la membrana, este es el receptor, al detectar la señal cambiaba la forma que tenía, que permitía que se atravesase la membrana y activaba este receptor. Y llegaba a crear una función. O sea que la información de afuera estaba creando las funciones dentro de la célula. Y esa célula llegaba al núcleo y esa información se mantenía ahí. Y vamos a decir que también está el morado, vamos a decir. Entonces hay una señal morada, el receptor lo detecta, atraviesa y crea otra función. Y esa función podría ser como, por ejemplo, si salimos a la calle y estamos en invierno como ahora, pero vamos a decir que en vez de hacer pues 9 grados, estamos a 0 grados. Salimos una camisa, pues nos hemos dejado la chaqueta en Austin y de repente al cabo de unos minutos, ¿qué es lo que haría el cuerpo? Temblar. Bueno, no, los de tejanos no temblamos, pero claro que temblamos. Sí, el cuerpo empieza a tiritar porque está intentando hacer que el cuerpo entre en calor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tengo que estar yo pendiente? Pues creo que llevo 5 minutos, voy a empezar a tiritar. No, mi sistema, mi cuerpo se da cuenta que está bajando la temperatura del cuerpo y al bajar a cierto punto es como, hoy estamos entrando en una zona, vamos a hacer que se suba la temperatura del cuerpo. Entonces la señal de afuera hace que en este caso el cuerpo tirite porque estábamos entrando está bajando demasiado la temperatura. Eso también ocurre durante el embarazo. Bush habla que hasta el 52% de la inteligencia del bebé depende del estado de ánimo de la madre. Si hay alguna madre en la sala, por favor, seguid respirando todas juntas. A veces las madres me dicen después de la presentación, desde que dijiste eso no puedo pensar en otra cosa que lo que dice mi hijo. Vamos a respirar. Pero lo explica y lo explico porque es la misma dinámica. La misma dinámica quiere decir que según lo que está viviendo la madre, le transmite eso al feto. Si la madre está en un entorno donde hay mucho peligro, y sabemos cómo el sistema responde al peligro, se activa el sistema límbico y hay dos funciones principales, luchar, huir. El libro Bush lo dice de una forma divertida. Imaginaos que entras en la sala, entra un león. Entonces, él explica que a lo mejor tenemos un virus, pues no hace falta combatir el virus, no hace falta digerir la comida, no hace falta siquiera usar el nuevo córtex
porque esa función de poder pensar en abstracto, emociones, amor, tal, no nos van a ayudar nada. Yo creo que por el jet lag voy a querer huir en vez de luchar. Nosotros los tejanos, un león no es nada, pero hoy... Entonces toda la energía que necesite voy a dirigirla a huir lo más rápido posible. Y la madre también, si se siente en peligro, lo que hace, su bioquímica está ahora en ese modo, luchar, huir, se apaga el sistema inmunológico, se apaga la digestión y se apaga el nuevo córtex. O sea que la información que le llega, y se ha comprobado, el riego de sangre va más a las piernas y a los brazos, ya a desarrollar más ese cerebro reptiliano, que es el que ha de interpretar todos los peligros que hay en este entorno. Porque según la información que le llega a través del cuerpo de la madre, el entorno de voy a estar viviendo es uno muy peligroso. Donde la madre se siente acogida, el bebé se desarrolla con todas las facultades, incluso más energía hacia el nuevo córtex. En las presentaciones de Bruce, hasta estuve con él en mayo también, tiene un vídeo que enseña de un sonograma. Es un anuncio de servicio público de la televisión italiana. Y se ve un feto, y está ahí, y sobrepuesto sobre esa imagen, se escucha a un padre gritando. Es un padre italiano, por lo menos está gritando en italiano. Y grita y el feto se encoge y se ve como está reaccionando a la voz. Y después para el padre y el bebé se empieza como a abrir un poco y la madre empieza, y otra vez. O sea, diciendo que ese bebé está viviendo cualquier cosa, tener cuidado lo que estáis haciendo con los bebés. Bruce explica esto también, que dice que en nuestras propias vidas nacemos como un iPod. Vamos al FNAC, que además están teniendo venta hasta el 14 de febrero. Puse el móvil español y me llegó el mensaje. Y compramos un iPod y lo llevamos a casa y lo ponemos en marcha. ¿Y qué es lo que se escucha? Nada, porque no hay nada descargado. Y el bebé nace igual, nace y tiene una capacidad enorme para aprender. Porque esos primeros 2 años dice Bruce, el cerebro está en un estado delta. El estado delta es uno donde la onda cerebral, se mide por Hertz, es de medio ciclo a 4 ciclos por segundo. Bruce explica que la célula está en contacto con su entorno a través de los receptores que tiene. Por eso, si hay una señal y no hay un receptor, no se da cuenta de esa información. Y nosotros estamos en contacto con nuestro entorno físico a través de los cinco sentidos, y solo a través de los 5 sentidos. Y este bebé nace con todos esos 5 sentidos totalmente abiertos a un nivel de absorción que no existe luego en la vida. Y nunca para, no tiene un stop. El bebé está absorbiendo información 24 horas al día a través de los 5 canales porque no entiende cómo es este mundo y según lo que va experimentando va teniendo información de cómo es. Información de cómo son las cosas, de cómo es la gente, de cómo es la vida. Porque me interesan estos temas y el parto, y he estado en muchos partos. Me puse a ver una serie en televisión que vi en la televisión inglesa donde comparaban 3 tipos de criar a los niños, ¿no? Uno era del sistema de los 50, basado en cosas, tiene sentido, ¿no? En los descubrimientos de un veterinario que trabajaba mucho con becerras, ¿no? Y entonces el aire libre y la manera en que trabaja, lo digo en serio, no es una broma, esto sí es una broma. Me gusta decir cuándo son las bromas, porque a veces la gente no las pilla, es un humor tejano, ¿no? Pero que necesitaban mucho aire y separarse de la madre. Entonces esta mujer que tenía cada uno, eran unas 2 parejas que iban a hacer este seguimiento, y la mujer la llamaban la Cruella de Vil, de la crianza. Sabéis quién es Cruella de Vil, ¿no?
Después, años 60, el doctor Benjamin Spock de Estados Unidos, todo en equilibrio, y después el efecto continuo, ¿no? de seguir una tribu en la Amazonas donde todos se hacían comunidad y con el niño en el pecho de la madre todo el tiempo. Y era ver cuál era la mejor manera de criar al niño. Y me fascinó de los años 50. 10 minutos dándole a las 3, 7, 3 y 7. Todo un horario. Solo 10 minutos de contacto. No le sujetes, está en la Cruella de Vil diciendo esto, no le sujetes cerca del cuerpo, alejado del cuerpo, y no hagas contacto visual. Y entra ahí, se le ve a la mujer y le dice, una criatura que acaba de llegar del hospital, ¿vas a dejar que eso controle tu vida? Sí, o sea, ¿qué tipo de información está recibiendo ese bebé? Y luego se le ve en la serie el niño llorando, y luego sale, médicos aconsejan que no se deje llorar al niño más de, no sé, media hora o algo así. Este niño había llorado 4 horas. Y le sacaban en un coche carrito, le dejaban ahí solo, 4 horas, porque era bueno que tuviese aire. Pero si tiene frío, no, mira, está ahí, está muerto, pero está ahí. Ok. A lo que voy es que cualquier cosa que tengamos en nuestro entorno lo absorbemos y viene a ser lo normal. También en el otro lado del espectro fui a estudiar con un hombre, Igor Tsiolkovsky, en Moscú. También otra aventura, porque era antes de Glasnost. Los americanos, los rusos, no nos llevamos tan bien, por lo menos los gobiernos, ¿no? Entonces tuve que ir escondidas por el metro, después salir con un taxi, otro metro, otro taxi, así, hasta llegar hasta casa de este hombre, que se consideraba el padre del parto bajo el agua. Pero a él no le interesaba tanto el parto bajo el agua. Él estaba interesado en una teoría que decía que el cerebro humano no se ha desarrollado más por la gravedad, el efecto de la gravedad. Y él había hecho muchos estudios de ver qué porcentaje de energía cada día estamos utilizando simplemente para equilibrar ese empuje de la gravedad. Su idea era que si los bebés se pueden mantener fuera de la gravedad, que desarrollarían otros sentidos, ¿no? Clarividencia, ese tipo de cosas, ¿no? Telequinesis. Su manera de hacerlo es enseñar a los bebés desde el parto a nadar. Y ver un bebé de este tamaño, 2 meses, nadando solo, era como ver a un alienígena, no puede ser de este planeta. Subían a la superficie. Esto lo vi solo en vídeo. Fui al río Moscú y me enseñaron cómo hacían las prácticas, pero no vi a los niños. Esto es un vídeo, bebés, 2 meses, buceando, subían, respiraban, pero como peces. Dices, ¿qué está pasando aquí? Y después salían del baño, algunos 3 meses, ya andaban solos. Que yo sepa, nuestros bebés a los 6 meses ya empiezan a gatear un poco, a los 3 meses están levantando la cabeza un poquito. También, ¿cuál es la diferencia en el efecto del niño que ya es independiente desde el principio de su vida y tiene una manera de percibir? Hacían ejercicios donde le sujetaban en la mano y mantenían el equilibrio. Esa parte sí la hice yo con mi hija. Tengo una foto de ella así, ya puesta encima en la piscina, ¿no? Por si se caía, pero no, tenía un buen equilibrio. Y hacían cosas, le tiraban los niños de un lado al otro. Y los niños, la foto que más me gusta está el padre en la orilla del río, y era como de cemento, y más abajo estaba el río, y está tirando como de aquí, ¿dónde está? ¿Cómo te llamas? Marta. Está tirando al bebé, y el bebé se le ve que está sonriendo, está así con los brazos así. Sin miedo, o sea, una confianza en ellos mismos, una fuerza. Very interesting. ¿Cuál es la diferencia? A lo que voy con todo esto es que el bebé empieza a absorber y toma como natural cualquier cosa que esté en el entorno. Si se le deja llorar 4 horas, pues todas esas emociones, pues tiene que adaptarse a ello. Si se le pega a los niños, si se les dice cosas que no son verdad, si se asusta a los niños. A mí, yo me crié en España. Y como era bastante travieso, pues conocí mucho al coco.
Bueno, nunca lo vi, pero sabía que estaba a la vuelta de la esquina. No hagas eso que va a venir el coco. Y así, el niño entonces va aprendiendo estas cosas, va incorporando. A los 2 años el niño a veces ha sentido mucho rechazo o separación o duelo. Esos niños que se les dejan abandonados y a lo mejor llegamos a asociar que el dolor y el amor van conectados, que si me abro y expreso lo más profundo de mi ser, que hay la posibilidad de dolor. No sé si alguien ha experimentado eso, pero yo lo he experimentado y creo que puede venir de aquí. Menos mal que nadie en Coruña lo ha experimentado, pero en Texas tenemos unas canciones de vaqueros, ¿no?, que tienen mucho que ver con este dolor. A los 2, de los 2 hasta los 6, 7, el niño sigue desarrollando, pero ahora está en un estado que se llama el estado Z. Y este estado Z es uno donde la onda cerebral es de entre 4 y 8 ciclos por segundo. Y ahora el niño tiene más capacidades. Es fascinante. Yo antes daba clases de español en una escuela y es fascinante que el idioma lo que es sonidos que tienen significado. Nai haoma. No sé, creo que lo dice mal. Yani Gavarit Paruski. Does anybody speak English? Would you raise your hand? Entonces, para unos, esos sonidos, que todos son sonidos, tienen significado y sabemos lo que quiere decir. Quieren decir esas palabras, para otros no tienen significado. Es como si digas, que es un idioma inventado. Creo que es inventado. ¿Y por qué te metes con mi madre? El niño aprende de todos los posibles sonidos que hay, que uno puede hacer, aprende cuáles son los que tienen significado en este contexto. Y empieza a imitarlos, y empieza a entender el sentido, lo que tienen esas palabras. Es como un milagro, que podemos dar a conocer conceptos, ideas, cosas, a través de sonidos, que son el idioma. Y el niño ya, a los 2 años, ya tiene esa capacidad, que tiene una aceleración de aprendizaje impresionante. Porque no es que tenga un vocabulario muy grande, pero puede hacer preguntas, puede entender, y esto va aumentando, va aumentando. El estado Z es el estado al que uno llega cuando está hipnotizado. Es un estado donde está altamente abierto a las sugestiones de lo que hay. El niño va aprendiendo por lo que están haciendo los padres más que por lo que dicen. El padre que viene, el niño que viene al padre y dice, papá, Miguel me ha pegado. ¿Dónde está Miguel? El otro hijo. Miguel me pega. Que no le pegues a tu hermano. Ya. ¿Y el niño con qué se queda? Que hay que pegar. O sea que el niño va aprendiendo. Y lo que quiero decir con esta explicación es que en este periodo de la vida, el niño va aprendiendo y tiene experiencias de todas las cosas que hay en su mundo. Tiene la experiencia acerca del dinero. Por ejemplo, otro ejemplo, el dinero se les enseña a los niños, especialmente me han dicho en Galicia, esto se ha puesto de moda. El dinero es una cosa muy espiritual, es una cosa muy buena y es fácil ganar dinero. Que se gana el dinero haciendo lo que a uno más le gusta. ¿No? Todavía no. Debe ser un universo paralelo. También hay otra versión que dice que el dinero se gana con el sudor de la... A ti también te lo enseñaron. Sí, hay que trabajar duro, hay que sacrificarse. Además, si el dinero se gana fácilmente, debe haber una trampa. Esto no puede ser. Y el niño quiere cosas, y el niño le interesan cosas, y no entiende el concepto de dinero. ¿Y qué le decimos? ¿Qué te crees? ¿Que el dinero crece en los...? Y así entonces el niño, y me imagino que hay gente que no ha aprendido esto, pero esas palabras sí las he escuchado yo. Tiene una idea entonces de que el dinero es difícil de conseguir, además hace sufrir a la gente porque uno no puede tener todo lo que quiere, entonces la gente tiene que estar, es como que están atados al dinero y tenemos que usar dinero y sacrificarse y dolor y no puedo hacer lo que quiero. Y esa idea es sufrimiento. Y aprenden de cómo es la vida. Hoy he tenido un día muy bueno.
Hoy también, ya van 2 días. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que va a pasar? Que algo malo va a pasar. Si las cosas van demasiado... 2, 3 días, si las cosas van demasiado bien, uy, algo malo va a pasar. ¿De dónde vienen estas ideas? De las experiencias de la gente que las tiene. Entonces, los padres no creo que busquen... María, ¿cómo podemos fastidiarle la vida a los niños? ¿Cómo pensar? Ya sé, le vamos a decir que es difícil ganar dinero, que hay que sacrificarse. Entonces todavía ahora que dinero van a estar sufriendo. Ay, ya. No, claro, el padre viene, la madre viene cansados, no hay dinero suficiente, están trabajando duro y dicen lo que es su verdad. Hay que trabajar y lo dicen porque quieren que el niño sepa, pero estudia porque hay que trabajar, hay que ganar dinero y cuesta mucho ganar dinero. Lo dicen de corazón, no para fastidiar a los niños. Entonces este niño, que es una esponja, lo absorbe, lo cree. Absorbe y lo cree y viene a ser su realidad, viene a ser sus receptores. Receptores o perceptores, percepciones. Entonces nosotros tenemos percepciones de cómo es la vida. Luego lo que dice Bruce es que si hay una información y no hay una percepción, no nos la creemos, porque no es nuestra realidad. Esto viene a ser un periodo que, según Bruce, me permite saber lo que hay en el mundo, en mi entorno, y saber cómo responder a ello. Con esa información que yo he absorbido de lo que hay en mi entorno, mi sistema, esa parte que llamamos el subconsciente, tiene ya una información para saber cómo responder. Lo cierto es que también tiene información errónea, pero el subconsciente es como una grabadora. La grabadora le da igual si es una música de los Beatles, Rolling Stones o Los Bravos. Y ella baila sola, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Graba lo que hay. Entonces, graba cualquier cosa que hay. Y asocia las cosas dañinas, dolorosas, con lo que está ocurriendo, que está causando eso. Si lo estoy aprendiendo de que el dinero me hace sufrir, me hace molestar, me siento avergonzoso porque quiero dinero, soy malo si quiero dinero. Si pienso en mí, soy malo, mujeres tenéis que pensar en otros primero, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que haya aquí, lo vamos absorbiendo y se convierte en nuestra realidad. O sea que este periodo sirve para darme los filtros, las percepciones a través de los cuales yo veo el mundo. Y la ciencia cuántica nos dice, no vemos al mundo como es, sino vemos al mundo como somos. Y esto es el somos que hace que creamos esos filtros. Luego, si queremos salir de esa situación, tenemos una sartén caliente. La sartén caliente, acabamos de hacer un guiso gallego, está ardiendo. Para unos podría ser un guiso de tofu, para otros una chuleta. Y se me ocurre, sin darme cuenta, poner la mano encima de la sartén. Sé que me han dicho algo acerca de la sartén, los tengo seguro, pero no me acuerdo hoy. Ay, María, ayúdame otra vez, perdona. ¿Qué nos han dicho de la sartén, la mano, sartén caliente? ¿Qué pasa si tocamos la sartén? Se me había olvidado. No, tenemos una parte de nuestro sistema que nos protege de hacer esas cosas. No tenemos que estar pendientes de la sartén, porque el sistema, nuestra protección, cuando sentimos, los receptores de la mano sienten que va cambiando la temperatura, y quitamos la mano sin tener que pensar. Lo que ocurre, y no nos damos cuenta, que el sistema de nuestras creencias funciona igual. Vamos a decir que esto de aquí representa, esta cajita representa todas las creencias que yo tengo en mi subconsciente. Y para dar un ejemplo que sea fácil de entender, vamos a decir que ahora gano 1.000 euros al mes. Y se me ocurre que sería más fácil, más divertido ganar, me gusta el número 7, vamos a decir que me gustaría ganar 7.000.
¿A alguien también le gusta? Porque los 7.000 podíamos, o sea, tener más libertad de hacer cosas. Podíais ir a Austin de vacaciones. Es un sitio muy bonito. Y se me ocurre que es buena idea, entonces yo empiezo esta trayectoria hacia este número. Pero lo que ocurre es que yo en mi subconsciente tengo una información, dice que tener mucho dinero es malo, y además yo aquí en estos años también he formado una idea de quién soy yo y sé que no me merezco tanto. Y entonces me estoy acercando a una cosa que me dice mi sistema, que es como una sartén caliente, y cuanto más me acerco, más suenan las alarmas, y de repente me alejo. Es como que, sin darme cuenta, me estaba acercando a una zona donde la información que yo tenía en mi subconsciente me indicaba que es dañino para mí acercarme. Y yo estaba a punto de ganar 7.000 euros al mes y de repente se me rompe el coche, no llego a la reunión y me despiden. Estaba tan cerca. Y el subconsciente, María, no me des las gracias, casi fuiste rica. Te he salvado. Y eso da la sensación de que hay este saboteador. Y no sabemos la información que tenemos en el subconsciente. No sabemos. Bueno, yo no he encontrado a nadie que sepa. Pero sí podemos saber en cómo respondemos en nuestra vida. Si yo me acerco a una meta y de repente me alejo, seguramente es que tengo una información diferente que dice, no sé por qué, pero esto no me está yendo. Sea el éxito, sea una relación de pareja amorosa, sea tener paz interior, tener calma en mi vida, sea tener salud, sea poder tener el cuerpo, el peso que yo quiera, sea poder tener el dinero, sea poder sentir que estoy dando y contribuyendo plenamente. Todas estas cosas a veces aprendemos que son peligrosas, por lo tanto hay esa sensación de sabotador. Me acerco y de repente es como un imán y me impide que me acerque. Cuando descubrí esto, entendí, para mí, mi mapa, que no existe un sabotador. Lo que existe es información totalmente errónea que no tiene nada que ver con mi potencial. Pero si yo he absorbido esta información, mi sistema, igual que no me deja tocar la sartén caliente, me impide que yo me acerque a algo que yo he absorbido en ese periodo de mi vida que va a ser dañino para mí. Y mucho tiene que ver con mi autoestima. ¿Qué es lo que merezco recibir? ¿Qué es lo que yo me puedo sentir a gusto recibiendo? Porque si recibo tanto, es que soy malo. Si deseo tanto, también. ¿Quién te crees que eres tú para pensar que puedes tener todo? Pues será que no. Entonces, cuando yo intento incluso recibir un cumplido, hay veces que me siento tan mal. No, ¿qué va? No. Porque lo que he absorbido no tiene nada que ver con cuál es mi potencial, pero vivimos con esta información como si fuera verdad. Y eso crea esa sensación de que hay este sabotador, esta energía que impide que yo pueda conseguir lo que yo quiero. Para mí el nuevo paradigma tiene que ver ahora con el hecho de que es el momento de que cada uno pueda descubrir su potencial, su don y darlo y traerlo al mundo. Psyche es una herramienta que trabaja cambiando la información que tenemos en nuestro subconsciente. El subconsciente no deja de absorber información. Bruce dice que llegamos a tener, un hombre de 70 años llega a tener aproximadamente unos 256 quintillones de datos en el subconsciente. No le pregunté, pero quise preguntar, ¿y cómo los cuentan? O sea que el subconsciente no es que, porque está absorbiendo todo lo que está ocurriendo siempre para saber cómo definir la situación. El subconsciente es el gran interpretador que nos da
comportamiento, y lo que usamos, o sea, nuestros 5 sentidos tienen un rango muy específico para ver, o sea, en términos de toda la información que existe, es una parte muy pequeña, pero en base a eso, ese contexto, definimos nuestra realidad. Y nosotros incluso tenemos unas cosas que hemos absorbido que tomamos como si fueran sólidas, incluso que no se pueden cambiar. Cuando, igual que la mesa en su esencia es espacio, información, energía, nosotros en nuestra esencia también tenemos esa capacidad de estar más conectados con esa parte tan efímera que puede cambiarse. Psyche es una herramienta que permite que nosotros cambiemos cualquier asociación que tengamos en nuestra vida eligiendo un programa nuevo. Y en vez de ser una persona ajena a la autoridad, cada uno mismo elige lo que quiere integrar. Psyche permite que la persona integre una nueva creencia usando los protocolos que se llaman balances o un balance. El balance es un protocolo de cambio que se hace usando un test muscular. El test muscular viene del trabajo de un hombre que se llama, bueno, inició el trabajo un hombre que se llama el doctor George Goodheart. George Goodheart, me encanta el nombre, Jorge Buen Corazón. Me encantaría ir al doctor Buen Corazón. Porque a veces me ha tocado ir a la doctora Dolores. Entonces, lo que descubrió él es que cada cosa tenía su propia frecuencia, el cuerpo humano, especialmente el cuerpo de un paciente, y él usaba diferentes suplementos. Y le pedía al paciente que sujetara el suplemento junto al ombligo y él extendiese el brazo y hacía un test, una leve presión. Entonces, la teoría era que si el suplemento tenía la misma frecuencia que la del paciente, estas dos ondas se sumarían, creando una señal fuerte. Lo que se está testando es la señal, y si esto representa la señal del paciente y la del suplemento tenía una que interfería, no era coherente, estas dos, por la interferencia se neutralizarían y darían una señal débil. Entonces el test, que se llama el test muscular, da la impresión que es un test del músculo, a ver quién tiene el músculo más fuerte, si tú puedes bajarme el brazo o no. Pero no es eso, es un test de la señal que da el subconsciente que se detecta a través de un músculo. Por lo tanto, hemos de mantenernos abiertos para recibir esa señal. A través de esas señales uno puede ir detectando cómo responde el subconsciente y la mente superconsciente del compañero, así se llama la persona que recibe el beneficio del balance. Y de esa forma saber cuál paso seguir. O sea que no es el facilitador el que está haciendo el balance el que tiene esa información, sino es el compañero. Por lo tanto, aquí es una cosa que se hace conjuntamente. La persona que recibe el balance sabe cuál es la creencia que quiere integrar y su subconsciente sabe cómo responder a diferentes pasos que se hacen. El facilitador sabe los pasos, que eso es lo que se aprende en el taller, y sabe cómo hacer el test muscular. Se trabajan con las 3 mentes. La mente superconsciente, esa parte más sabia de nosotros, que entre otras cosas sabe si lo que queremos integrar es seguro y apropiado para nosotros, porque tiene una visión de nuestro propósito de vida y sabe si es beneficioso. Trabajamos con la mente consciente, ya que el compañero mismo elige lo que quiere integrar. Y luego el subconsciente, pues este gran almacén de información donde vamos a cambiar la programación que tiene de algo, a lo mejor del dinero es malo, al dinero es algo sano, saludable y me permite contribuir a los demás. En esos test vamos a poder ir siguiendo los pasos del balance. En cada balance se termina con una celebración. La celebración indica que hemos terminado ese proceso de integrar nueva información y también es algo que el compañero elige para agradecer el cambio que está viviendo en su vida. Y cada persona elige cómo quiere celebrar.